Buenas noches, muchas gracias. Es un gran placer estar acá hoy, es un gran placer estar especialmente en Tucumán. Y también es un gran placer hablar en esta ocasión de esta obra, que es una obra de Stockhausen. Y en realidad cuando pensaba cómo introducir la obra, me acordé de un antiguo cuento oriental, que seguramente muchos de ustedes conocen, que habla de un hombre que se queda dormido y sueña que es mariposa. Y cuando despierta no sabe si es un hombre que soñó que era mariposa o una mariposa que sueña ser hombre. Y en realidad eso lo usé muchas veces para hablar de, bueno, como matemático, ¿no? De nuestra actividad y nuestro sueño a veces de creernos artistas, ¿no? A veces creemos que somos artistas y cuando despertamos vemos que en realidad somos matemáticos. Pero en algún sentido creo que esto se aplica muy bien a la estructura de esta obra, especialmente por cómo fue concebida. O sea, yo quisiera de alguna manera concluir que Stockhausen es un músico que sueña ser matemático. Esto se basa en muchos aspectos de la obra. En primer lugar, también pensando en cómo introducirla, yo me acordé de un trabajo que alguna vez leí donde se comparaba a Kafka con Lewis Carroll, que es no solo autor de Alicia en el País de las Maravillas, sino también matemático, y se los comparaba y se decía que precisamente los textos de uno y de otro están escritos más en clave de laberinto que de teorema. Yo creo que esta obra de Stockhausen se puede leer en ambas claves. Esto es una simple muestra que no es parte de la partitura, sino de todo el trabajo previo que llevó a la partitura final. Esto en realidad es una matriz donde uno ve, bueno, muchos elementos, algunos por supuesto que son muy comunes a la música, pero, por ejemplo, la segunda columna de esta matriz es bastante misteriosa. Aparecen todas las permutaciones posibles de los números 1, 2 y 3. ¿Y qué expresa eso? Bueno, eso expresa duraciones. Si uno mira más atentamente y empieza a analizarlo con un ojo más matemático y a buscar relaciones, ve que, bueno, si se toma como unidad a la corchea,
Por ejemplo, en el primer casillero de la izquierda arriba, uno ve que aparece una negra, que serían 2 corcheas, luego una negra con puntillo, que son 3 corcheas, que vale 3 corcheas, y luego una corchea, por eso 2, 3, 1. Eso hay una correspondencia entonces entre las 2 primeras columnas que se ven en esta matriz. Y luego se ven, del otro lado, las mismas unidades, ¿no? La corchea, negra, negra con puntillo, y abajo subdivisiones. Esta va a ser en realidad la idea que va a determinar toda la estructura rítmica. De hecho, toda esta construcción es realmente muy matemática, bastante compleja, y está regida por reglas muy estrictas. Hay una serie de matrices que determinan, como dice el título de esta diapositiva, determinan precisamente el ritmo. O sea, la idea es construir primero el ritmo y a partir de ahí extraer las notas, extraer las alturas de los sonidos. Entonces, este es solamente un ejemplo de las muchas matrices, creo que son 7 en total, que usa Stockhausen para esta construcción. En principio, uno siempre va a ver el mismo esquema, las matrices son de distintos tamaños, así que hay una variedad muy grande, ¿sí? Pero uno ve las unidades, primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego subdivisiones. Con esto va construyendo distintos esquemas rítmicos que luego permuta sistemáticamente para finalmente construir una última matriz de 6 por 6, de 6 filas y 6 columnas, que es la matriz rítmica final. A partir de ahí, de una manera también ligada a la matemática, es que establece los fragmentos sonoros que van a finalmente formar la partitura. Este es simplemente un ejemplo, un fragmento del fragmento 12, donde uno ve arriba precisamente la estructura rítmica y luego, con una lógica bastante difícil de entender, pero que luego la vamos a conversar, finalmente la partitura con las notas, ¿no?, que provienen de esa matriz rítmica. Pero aparte, aparecen otros elementos que van a determinar cómo va a ser la forma final de la obra. Porque por un lado están los fragmentos, que son elegidos de esta manera, o sea, de esa matriz de 6 por 6 se eligen 19. A un modo, si se quiere, aristotélico, que en realidad Aristóteles de las formas posibles de razonamiento eligió las 19 que son válidas. Bueno, acá se eligen 19 fragmentos, tomando estas columnas de la matriz y cada una con sus duraciones. Estas duraciones están organizadas de esta forma. Los fragmentos 1 al 4 tienen 3 unidades de duración, del 5 al 7 tienen 6, etc. Y acá también una lectura matemática no puede dejar pasar por alto el hecho de que en realidad todos esos números, las duraciones de los fragmentos, son números que en matemáticas se llaman números triangulares, ¿sí? El primer número triangular sería el 1 y los demás se van construyendo por agregación. 1 más 2 me da el 3, 1 más 2 más 3 me da el 6, ¿sí? Y así entonces esta agregación es la que va formando las duraciones de los fragmentos de la obra de Stockhausen. Bueno, ¿qué hace luego Stockhausen con estos 19 fragmentos? Los dispone sobre la página. La partitura finalmente va a ser una gran hoja donde aparecen los fragmentos de una manera, bueno, ahí puse entre comillas equiprobable. En principio una manera que parece como azarosa, ¿no? Esto, digamos, ahí en cada uno de esos rectángulos va un fragmento musical y la idea es que el intérprete no tenga tendencia a fijar la vista más en un lado que en el otro. O sea, como que si uno elige un fragmento, la elección sea realmente azarosa. Es una especie de, digamos, manera de intentar que el intérprete elija al azar y luego vaya haciendo una especie de asociación libre. O sea, elige un fragmento, luego elige otro y así sucesivamente. Finalmente, digamos, vamos a ver cómo a partir de esos fragmentos sale la obra, o sea, la concatenación de esos fragmentos determina la obra. Pero antes, déjenme decir algo respecto del azar. Puse el título Petición de principios, porque cuando uno habla de un evento azaroso y cuando uno habla de probabilidades, hay una petición de principios, en muchos sentidos. En primer lugar, cuando uno tira una moneda al aire, como esta, por empezar, al decir que uno tiene igual probabilidades, un 50% de que caiga cara o que caiga seca, por supuesto que está excluyendo, o sea, se está limitando el universo de una manera muy drástica. O sea, al decir que la moneda va a caer cara o seca,
Estoy excluyendo la posibilidad de que, por ejemplo, un ave de rapiña pase y justo arrebate la moneda en pleno vuelo, lo cual sería poco deseable. Entonces, en primer lugar eso, hay una limitación del universo. Pero en segundo lugar, hay algo importante. La moneda material en realidad nunca es perfecta en el sentido matemático. Justamente me elegí, bueno, googleando un poquito, vi que había una moneda que tiene la efigie de Cyrano de Bergerac. Y bueno, por supuesto, un personaje tan narigón hace que la moneda esa tenga más tendencia a caer seca que caer cara. Pero al margen de esto, ahora viene el aspecto de cómo se concatenan los fragmentos. Y justamente hay una frase muy conocida en la teoría de las probabilidades que dice que la moneda no tiene memoria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tiro la moneda 4 veces seguidas y me sale cara, la quinta vez que la tire, la probabilidad de que salga cara o seca va a volver a ser un medio. No se acuerda la moneda de los resultados anteriores. Cosa que hace, digamos, se hace difícil de entender, especialmente para, no sé, un jugador de ruleta, saber que si salió 20 veces seguidas el 1, la siguiente vez la probabilidad de que salga 1 va a ser la misma. Bueno, pero es así, es una de las leyes de la probabilidad. Pero en este caso, la moneda no tiene memoria, pero el intérprete sí. ¿En qué sentido? Bueno, en 2 sentidos en realidad. Memoria podría decirse a corto plazo y a largo plazo. Uno en realidad, por empezar, es algo que ya dije, ¿no? Uno elige un fragmento y después elige otro fragmento, pero no puede elegir el mismo. Esa es una disposición de la obra. Entonces, no puede haber 2 fragmentos consecutivos en la secuencia final. Y a largo plazo, o sea, tengo que acordarme del fragmento que fue ejecutado en el instante previo. Pero aparte, a largo plazo, en realidad tiene que ver con esta cuestión. La obra va a terminar cuando alguno de los fragmentos, cualquiera de ellos, sea tocado por tercera vez. Entonces, en realidad, el intérprete debe saber, y idealmente el escucha también, debe tener un registro de todo lo que fue sucediendo hasta que escucha que un fragmento es ejecutado por tercera vez y ahí la obra concluye. Esto, a modo de ejemplo, para hacerlo más simple, elegí un pequeño grafo, nada más suponiendo que son 5 los fragmentos, un grafo que va a ser sin bucles, porque la idea es que uno en realidad elige algún vértice, alguno de los puntos, empieza ahí y puede ir hacia cualquiera de los otros, pero no volver sobre sí mismo. Entonces, en realidad, yo, por ejemplo, imaginen que mi vista se posa azarosamente sobre el 2 en primer lugar, luego, por ejemplo, puedo elegir el fragmento 1, luego el 3, luego el 2 nuevamente, luego el 4, luego el 5, el 1, luego el 2, y ahí recuerdo que ya lo había ejecutado 2 veces, entonces la obra concluye. Esta sería la secuencia final que se ejecuta en ese caso. Si analizo esto que acabo de hacer, lo que veo es que la mínima longitud posible es de 5 fragmentos, ¿no? Porque para repetirse 3 veces, siendo que no puede haber 2 consecutivos, no cabe otra que tener por lo menos una longitud de 5. Y la máxima es de 11. Si son 5 los fragmentos, suponiendo que no haya repeticiones de 3 consecutivos al principio, bueno, puede pasar que pase cada uno de los fragmentos 2 veces, en ese caso duraría 10, pero la undécima ya alguno se repite por tercera vez. O sea, una obra así no podría durar más de 11 fragmentos. Y el final, en algún sentido, es imprevisible. Bueno, no sería imprevisible si yo hubiera visto que pasan 10 fragmentos, ahí ya sé que la obra indefectiblemente concluye en el undécimo. Pero en realidad puede perfectamente, sin que yo esté preparado, puede la obra terminar, por ejemplo, en el fragmento 8. O sea, una vez que algún fragmento se ejecutó 2 veces, ya ahí sé que la obra está en condiciones de terminar pronto, ¿no? Está como match point, digamos. En algún momento, si ya tengo 2, se puede producir el tercero. En el caso de Stockhausen, de la obra en sí, que son 19 los fragmentos, la combinatoria se torna bastante más complicada. Entonces, por eso voy a hacer digamos, el esquema es el mismo, pero voy a hacer un breve resumen de lo que puede llegar a suceder. O sea, acá n, que sería la longitud, la cantidad de fragmentos es 19, la longitud mínima sigue siendo 5, pero ahora la máxima podría ser 39. Entonces la obra puede durar o muy poquito, 5 fragmentos únicamente, o 39. Y en realidad es muy difícil calcular la cantidad total de ejecuciones posibles que tiene la obra, ¿no? Sería un conteo bastante tedioso. Y también es muy difícil
calcular lo que sería la longitud esperada. O sea, ¿cuánto espero yo de antemano que dure la obra? No lo sé. Como hay una aparición del azar, en realidad no sé cuánto va a durar. ¿Sí? Si tengo una cita, bueno, y antes tengo que escuchar un concierto donde se va a ejecutar esta obra, no puedo dar mucha precisión acerca de la hora a la que voy a llegar. Voy a hacer ahora un pequeño paréntesis para explicar finalmente el título de esta presentación. En realidad, la presentación se llamaba La Biblioteca de Stockhausen y era una referencia bien clara a la Biblioteca de Babel de Borges, en donde en realidad se propone un universo compuesto de galerías hexagonales, donde cada galería contiene anaqueles con libros, y lo que dice Borges es que esos libros contienen la combinatoria completa de los 25 signos ortográficos. 25 porque son las 22 letras, que son las del alfabeto hebreo, y después están los signos de puntuación, punto, la coma, y finalmente el espacio entre palabras. Esa combinatoria genera todos los libros posibles. Ahora, no es infinita esa combinatoria porque los libros tienen una longitud determinada. Tienen todos 410 páginas, cada una con 40 renglones y cada renglón con 80 caracteres. De todas maneras, no es infinita, pero es vastísima esa biblioteca, ¿no? O sea, si uno hace el cálculo, daría ese número que está ahí, que ni lo puedo decir de tan largo que es, ¿sí? Daría esa cantidad de libros. Borges en realidad propone al final que la biblioteca es ilimitada y periódica, porque claro, si uno se le imagina que se extiende infinitamente, los libros se empiezan a repetir. Pero además, el aspecto de la combinatoria es algo importante, ¿no? Borges empieza diciendo, o sea, empieza mostrando que hay combinaciones como esa palabra, axaxaxaxas, que en realidad en principio no quiere decir nada y sin embargo uno después, hojeando otros cuentos de Borges, ve que es una palabra del idioma de Tlön. Pero al margen de eso, lo que Borges dice es que cualquier combinación de letras, por más extraño o azarosa que parezca, encierra algún sentido en alguna lengua. ¿Sí? Entonces, claro, ahí están todas las combinaciones, cualquier combinación tiene sentido y aparte está todo lo que el lenguaje puede producir. Entonces, claro, dice Borges, cuando los hombres descubrieron esto se sintieron dueños de un tesoro intacto y secreto. Pero después descubrieron que no era así, porque tenerlo todo es en realidad no tener nada, ¿no? Porque, por ejemplo, en un estante de alguna de esas galerías aparece la historia de mi destino, ¿sí? Y en otro aparece una versión falaz de mi destino, y yo no tengo manera de saber cuál es la correcta. Entonces, tener todo es no tener nada, ¿no? O sea, tener toda la combinatoria, bueno, sí, en algún lado está el Quijote, en algún otro lado, pero no tengo nada en realidad. Pero esto me lleva a hablar de una idea bastante actual, una idea que aparece en el siglo XX de aleatoriedad, ya no pensada como en siglos anteriores, sino la aleatoriedad pensada como ausencia de estructura. O sea, ¿cuándo una secuencia es azarosa realmente? Bueno, cuando no se forman patrones que me permitan determinar alguna estructura y me permitan de esa manera condensar la información, ¿sí? O sea, yo si tengo alguna secuencia que no es azarosa, de alguna forma yo voy a lograr explicarla en menos caracteres. En cambio, una secuencia azarosa esencialmente no se puede comprimir. Por eso uno puede entender la idea de que el azar provoca incertidumbre, porque justamente la manera que uno tiene de entender el mundo es comprimiendo. Comprensión es compresión, podría uno decir, ¿sí? Entonces el azar, por eso da cierto temor el azar, en el sentido de que, bueno, es algo incomprensible. Bueno, vamos entonces de vuelta a las secuencias de Stockhausen. Acá en realidad había una diapositiva previa donde lo que se hacía era, bueno, describir este universo de Stockhausen. En realidad, este universo de Stockhausen uno lo puede pensar comparándolo con Borges y uno puede tratar de hacer un conteo de las secuencias posibles. Entonces acá, en realidad, lo más fácil que uno puede hacer es contar las más cortitas, las de longitud 5. Las de longitud 5 uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, si empieza en 1, uno puede tener 1, 2, 1, 2, 1 y ahí termina. ¿Sí? Uno puede tener 1, 2, 1, 3, 1. 1, 2, 1, 4, 1. O sea, ya con este primer triplete 1, 2, 1 hay 18 posibilidades, desde 2 hasta 19. Y si empiezo en 1, 3, 1, hay otras 18. En total va a haber 18 por 18, ¿sí? Porque yo puedo poner
cualquier cosa de 2 a 19 en el lugar de A y cualquier cosa de 2 a 19 en el lugar de B. Entonces 18 por 18 secuencias de longitud 5 empiezan por 1. Pero aparte pueden empezar en 2, en 3, hasta 19. Por lo tanto, el número total de secuencias de longitud 5 sería ese que está ahí, 6.156, cosa que no interesa demasiado. Pero bueno, si a uno le piden una versión cortita de la obra, sabe que tiene esas posibilidades para elegir. ¿Sí? Bueno, pero en realidad, las secuencias más largas, hay muchísimas más. O sea, con más precisión, bueno, con mucha precisión, que obviamente no es una cuenta que haya hecho yo, sino que encontré un paper donde se habían tomado el trabajo de calcularlas. Hay muchísimas secuencias. Las de longitud 5 son las menos. En realidad, si uno hace la cuenta, da ese número enorme que tiene como 40, 41 cifras, ¿sí?, de secuencias posibles, combinaciones, ¿sí? Y la longitud promedio es de 38 fragmentos, o sea, las piezas en realidad tienden a ser largas. Si uno calculara esta biblioteca de Stockhausen, si uno calculara, tratando de tocar a continuación, una a continuación de otra, todas las versiones posibles de esta obra, la duración total aproximada sería esa cantidad de millones de años. Eso suponiendo que uno toca una a continuación de otra sin comerse un sandwichito en el medio, o sea, todo seguido, bueno, es eso. Así que, de todas maneras, quiero dejarlos tranquilos, no vamos a tocar todas las versiones una a continuación de otra, así que si tienen algún compromiso pueden quedarse tranquilos. Pero sí, justamente, la idea es que vamos a escuchar una versión, una de todas las que se pueden tocar, y en realidad, para eso y para que nos explique un poco cómo es esta manera de producir, como dije antes, las notas a partir del ritmo, quiero invitar a Horacio Labandera que nos acompañe al escenario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por excelente explicación. Bueno, antes que nada, hablar un poquito de cuál es la inspiración, la gran inspiración de esta música que vamos a escuchar a continuación, que es el espacio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las relaciones de los planetas, de los cúmulos galácticos, todo lo que es el desarrollo, mayor propensión aquí de azules, aquí de rojos, esto se aleja, esto se acerca. Stockhausen era un gran aficionado a la astrofísica. Yo lo conocí personalmente, vi sus telescopios, vi el modo de vivir la ciencia, ¿no? Ser suscriptor a las revistas de ciencia, estar metido dentro de todos los avances, ¿no? Entonces, corrijo, no es un músico que sueña ser matemático, sino un músico que sueña con ser astrónomo, quizás. Sí, yo creo que sí, que su música lo que pretende, o una de las metas es pretender que todos nosotros aquí, yo como intérprete, logremos conectarnos justamente con un ritmo de las estrellas, ¿no? Esto es. Y bueno, para conectarse con este ritmo, estuvo hablando el matemático, el doctor Pablo Amster, sobre todas las matrices. Él trabajó en principio con una cantidad muy grande de matrices que las combinó. Esto le dieron unos resultados rítmicos muy peculiares, muy preciados por él, justamente para acercarse a este tipo de sonido, un sonido que lo acerque a él a una cierta irregularidad, que es lo que él siente del espacio, ¿no? Entonces, tenemos 88 teclas, ¿no? Los pianistas, es una pieza para piano. Todas las frecuencias, el orden de todas las frecuencias de esta pieza están hechas a partir de estas matrices rítmicas. Todos esos cuadros que les mostró el doctor anteriormente, todo está pasado nota por nota, cada uno de estos números, cada una de las relaciones entre 2 números, entre 3 números, 4 números que se iban sumando hasta 7 números, ¿no? En las matrices rítmicas, tienen un desarrollo posterior en las frecuencias. Hay una serie de reglas que se impuso él, que son muy clásicas para lo que es la naturaleza del piano, es decir, las notas más graves, a medida que va hacia los agudos, tienen más duración. Por lo tanto, las notas más graves en estas matrices rítmicas, las notas de mayor duración en estas matrices rítmicas,
tienen más duración que las notas agudas, ¿no? O sea que si tenemos números de 17, 28, 24, en lo que él sacó como resultado en sus matrices como duración, las va a situar él siempre en el registro grave. Si tiene 1, 2, 3, siempre van a estar del lado de los agudos y los números que él va jugando en el medio, lógicamente, en el medio. Esto es muy importante a la hora de su próxima escucha de esta pieza, de entender esto, cómo los graves van llenando de alguna manera los espacios hacia los agudos. Los agudos siempre van a ser duraciones más cortas. Una tercera regla para entender muy bien lo que voy a explicar a continuación es un trabajo que yo creo que fue revolucionario al construir esta pieza, que es trabajar sobre el espectro del sonido. Estamos en los años 50, se había llegado a un nivel muy grande de piezas muy intelectuales con respecto a los 12 sonidos que se venían trabajando desde que los descubriera Pitágoras. Se hicieron una cantidad de reglas muy grandes, entre los que podemos incluir a las primeras obras de Juventud de Stockhausen, serialismo integral, es cuando tomás las 12 notas que se conocían y realmente a partir de esas 12 notas empezar a derivar todos los matices, las duraciones, etc. El caso de esta pieza para mí es revolucionario, estamos en el año 56, él define primero las duraciones y a partir de las duraciones, o sea, de las matrices rítmicas, es que empieza a trabajar con el espectro del sonido. El espectro del sonido es algo que luego se desarrollaría muchísimo en las nuevas composiciones y que Stockhausen muy hábilmente toma para construir los sonidos. Entonces voy a hacer el espectro de un sonido para que podamos escuchar todos y ver cómo esto es lo que va articulando. Un sonido tiene una cantidad de parciales. Stockhausen en esta pieza trabajó desde el número 1 hasta el número 12, curiosamente, ¿no? Entonces, estos parciales, cada uno está numerado. Stockhausen se valió de esta lista. En cada una de las 88 teclas del piano tenemos estos 12 parciales. Entonces, a continuación voy a hacer solo uno para que lo puedan escuchar como ejemplo, que es el siguiente de este do grave, ¿no? Si yo tengo, escúchenlo bien, esta la tomaría como nota 1, y ahora voy a hacer los 12 parciales con respecto a este do. Imagínense que lo que estoy sacando solamente de este do se multiplica por 88. Así que solo trabajo con este do. Este sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el espectro natural del do. Cada una de estas notas tiene un espectro natural. Estos son sonidos que uno no escucha, pero que están contenidos en la naturaleza del sonido, ¿no? Lo vuelvo a tocar así, lo tienen como referencia. Estos son los 12 primeros parciales de este do. Esto se transpone a las 88, ¿no? Entonces, no, por supuesto que esto tiene una relación muy profunda con lo que se había estudiado sobre el espectro en matemática y cuestiones con la ecuación de ondas. O sea, esto simplemente lo menciono no para que lo entendamos, sino para que se entienda que hay un fundamento matemático muy profundo ahí. No es un capricho, sino... Claro, no son notas en capricho. Cada una es una subdivisión es pitagórica. Es una subdivisión pitagórica del sonido que se denomina el 1 fundamental, ¿no? Y sus parciales. Entonces, la pieza es compleja, así que nos tomamos un tiempo para ir digiriendo toda esta información. Lo que vemos en el sector superior de esta pantalla es la matriz rítmica tal como la compuso Stockhausen, ¿no? Es una elaboración de lo que ya estaba trabajando con sus matrices. En la combinación de todas estas combinaciones le dio eso que ustedes ven arriba, que es algo como muy abstracto. Lógicamente, Stockhausen ya imaginaría mucha música
con este tipo de ritmos. Como hablaba antes del universo, es un ritmo que ya le conmueve. Hay muchos detalles muy interesantes. Hay una chacatura, hay un calderón. Esto que decía, la chacatura es una nota muy cortita que se liga a otra. Un calderón es una pausa que necesitaba. Y lo otro son como, todas estas ligaduras son resonancias. Resonancias que son muy importantes en la obra para piano de este compositor. Bueno, entonces en el sector superior tenemos estas matrices, abajo el resultado. Pero lo que yo vengo a explicar aquí es cómo obtiene el resultado, ¿no? Entonces, él tomó una duración, tenemos primero un re. Este fragmento en la mano derecha lo empieza a trabajar con un re muy específico, ¿no? Imagínense todo lo que hice anteriormente, el re, y tiene todos sus espectros este re. La primera nota es de una duración A1, porque es la chacotura. Es la pequeña notita que vieron ligada con la anterior. Eso se llama chacatura. Esto es una relación A1-A1. Stockhausen podría haber repetido el sonido, porque se trata de un unísono. Esto es lo que podría haber hecho. Pero él, como está dentro de un marco de la tonalidad, prefiere sorprenderse a sí mismo y a realizar ajustes sobre el resultado de los espectros. O sea, está el espectro, él lo calcula, hay un 1 a 1, tiene la chacatura, pero él decide ajustarlo a algo que lo emociona. Entonces, esta primera chacatura podría haberla hecha en relación a la octava inferior, un poco empieza a jugar libremente y la chacatura finalmente termina siendo una novena. O sea, él podría haber hecho, pero hace... Este es el primer sonido de este fragmento. Entonces pasamos al siguiente ejemplo, que es las duraciones, tal como estaban en el ejemplo de la matriz rítmica, era 2 contra 1. Esto es, en las octavas, el sonido 2, como les especifiqué antes, es este, ¿no? Cuando tenemos la fundamental y los parciales y el espectro, tenemos esto, ¿no? Entonces, primeramente podría haber escrito que es algo para Stockhausen y su momento era algo muy convencional. Entonces él decidió ajustarlo con un deseo personal y el resultado que fue obteniendo fue este, el primer sonido, el 1 a 1. Lo ajustó medio tono. Esto es una técnica que usan muchos compositores a partir de Stockhausen. Es como poder ir engrosando el sonido o ir ajustando determinados tonos que pueden llevar a entender la pieza como algo tonal. O sea, él quiere vivir su mundo atonal. Eso lo acerca a él con el universo. Entonces, por eso él ajusta estos pequeños detalles para ir formando ya 3 notas que llaman mucho la atención por su misterio, ¿no? Por una determinada mística. Entonces esto es lo que quiero un poco que empiecen a vivir, que aquí ya los sonidos empiezan a tener otra relación y otro misterio, ¿no? Entonces, sí, perdón, en realidad quiero justamente, porque acá es donde a mí el teorema se me empieza a transformar en laberinto de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, lo que está explicando Horacio tiene que ver con la idea que ya venía de Pitágoras, o la manera más simple de entenderlo quizás es esto, uno tiene una cuerda, bueno, la cuerda, una cuerda de igual longitud va a producir la misma nota, ese es el unísono, cuando están en relación 1 a 1, pero una cuerda que tiene la mitad de la longitud va a producir una octava, por eso 2 a 1 da la relación de octava. Entonces, eso es lo que a mí me costó mucho entender cuando leí, por supuesto, mirando la partitura no entendí nada, pero digo, mirando después trabajos donde explican la partitura, me costaba entender por qué estos ajustes, por qué si debería ser primero unísono, después octava, hace estos cambios. Claro, y esto se justifica justamente por su gusto de generar una relación entre los sonidos.
en términos de Stockhausen, es una relación mística. O sea, ese es de lo que hablaba él. Realmente conquistar la percepción desde un punto de vista, desde la sorpresa y desde un punto de vista también de la libertad, ¿no? De la libertad. Si yo me muevo en determinadas maneras, lógicamente voy a generar mi lenguaje. Y esto es lo que él quiere un poco jugar, ¿no? Jugar al límite del lenguaje musical y melódico, ¿no? Entonces, para la relación del siguiente sonido, o sea, ya tenemos 3 sonidos del ejemplo, todavía tenemos varios. Hace una operación que es realmente genial, o sea, multiplica, él trabaja con rítmicas irregulares, este fragmento, 3 y 5 son los 2 primeros grupos rítmicos, ¿no? Entonces, él multiplica lo que es un tresillo y un quintillo, lo que consideramos un quintillo, un tresillo. Esto nos da el número 15, ¿no? Todos sabemos, 3 por 5, 15. Hasta ahí, muy bien. Bien, para conseguir esta cuarta nota, hace primero esta operación. Esta operación le da un resultado, finalmente, es una duración de un tresillo y 2 duraciones de un quintillo. Esto es realmente muy, muy especial. Este tercio de 15 le da 5 y el 2 quintos de 15 le da 6. Entonces, esta relación, 5 sextos, ¿no? También de Pitágoras, tan particular, es una relación de tercera, menor. Es lo que en el re, de, fa, sería lo que es en esta, partiendo de re, la, sería fa. Pero él ya estaba trabajando con el do sostenido, entonces lo transporta, ¿no? Entonces, lo transporta, podría haber culminado este pensamiento con esta nota. Entonces ya teníamos estas 2 primeras, la tercera. Pero él no estaba satisfecho con esto y decide ajustarlo nuevamente, subiendo un semitono y bajando una octava a este intervalo. También es una relación muy, muy especial. Entonces tenemos... O sea, tenemos 4 notas, ¿no? Este fue un modo muy complejo para él de descubrir esta cuarta nota, ¿no? Haciendo toda una operación realmente muy llamativa y muy original, ¿no? Es multiplicando los números del tresillo y del quintillo de su grupo, de su matriz rítmica, de lo que antes estuvo hablando el doctor Paul Wamster, de todas estas líneas, con todas las matrices. Él multiplicó, decidió, esta cuarta nota, mi origen va a ser multiplicando esto y dando este ajuste, y obtuvo esta cuarta nota que finalmente pasa a ser algo muy, muy especial, ¿no? Dentro del fragmento. Bien, esta nota nos va a seguir, tiene una relación ya de 2, 3, porque teníamos el quintillo, ya tenemos 2 y ahora nos quedan 3. La relación es 2, 3. Que eso sería una quinta. Y eso sería, según los pitagóricos, una quinta, ¿no? Tenemos ya... Podría haber hecho el mi, ¿no? Como quinta, pero él lo vuelve a ajustar para hacer una sexta. O sea, estos ajustes son los que es todo el arte de Stockhausen, ¿no? Generar, a partir de una matriz matemática, ir haciendo ligeros ajustes en su pensamiento que le van a dar su mística, ¿no? Que es realmente muy bonito, ¿no? Y muy melódico. Y muy enigmático. Esto es solo la mano derecha. Y ahora vemos qué es lo que sucede en la mano izquierda. Ahí también vemos el dibujo de la mano izquierda. Tenemos 2 acordes que también son muy especiales. El acorde, uno de ellos, está escrito con rombos, ¿no? Y de esta manera quiere decir que las notas se tienen que tocar sin sonido.
Stockhausen dirige los acordes, están dirigidos en relación, son estos que ven el primero de la mano izquierda y el último que ven en el pentagrama de la mano derecha, pero que es en realidad parte de su pensamiento de la mano izquierda. Entonces, tenemos aquí la mano izquierda. Realmente la relación de este Fa, la matriz original, era de 9 contra 1. Entonces, el sonido 9, a este Fa que eligió Stockhausen, recuerden que las más graves son las más largas, tomó este Fa, el sonido 9 es este Sol de su espectro. Él decide dejarlo, esto tal cual como está, pero bajarlo una octava. Y finalmente los engrosa, estos dos intervalos, y obtiene esto. Que es algo realmente muy, muy rico en un tipo de armonía cromática. Voy a tocar todo el ejemplo, finalmente, para que lo escuchen. Este es un mínimo fragmento de Klavierstück 11. Esta es la idea de Stockhausen de cómo ir generando las notas a partir de la matriz rítmica. Tengo acá la partitura que podemos mostrar justamente cómo es que cómo aparecen distribuidos los, ¿no? Porque digamos los fragmentos que habíamos comentado, esta partitura debo decir que me la prestó Horacio y en realidad fue dedicada a Horacio por Stockhausen, como digamos, él recibió un premio precisamente por la interpretación que vamos a escuchar ahora de Stockhausen. Y en realidad lo que aparece aquí es este diseño equiprobable y justamente vos, Horacio, vas a comentar cómo es tu interpretación, la que te valió ese premio. Sí, podemos ver un poquito y simplemente aquí está algunos números elegidos sobre mi versión. Y, lógicamente, lo que intenté, como pueden ver, son saltos muy irregulares, ir acomodando de acuerdo a exigencias mías artísticas y también siguiendo las pautas de aleatoriedad que propone el compositor, ¿no? Claro, fíjense que ahí está precisamente la estructura que habíamos comentado antes, ¿no? O sea, la obra termina cuando el fragmento 1, en este caso, se ejecuta por tercera vez. Pero podría haber terminado antes. Fíjense, por ejemplo, el fragmento 17 también aparece 2 veces. Entonces, quizás antes que aparecer por tercera vez el 1, aparecía el 17. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay algo de lo imprevisto, ¿no? En el sentido de que uno, como escucha, ya sabe que la obra puede terminar, pero no sabe exactamente cuándo. Y precisamente, bueno, la idea es que ahora podamos escuchar esta versión que fue la elegida por Horacio en esta disposición, en esta secuencia, y que, como les dije, es una en muchísimos millones la que van a tener la ocasión de escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.